Hola, bienvenidos a un nuevo video de Coel. Mi nombre es Iván Pérez, trabajo en el área de Ingeniería de Aplicaciones de Coel. El día de hoy vamos a hablar del monitor de tensión trifásico modelo VVT. El monitor VVT es muy utilizado en la industria para las aplicaciones de protección de sistemas trifásicos, como lo es motores eléctricos trifásicos, compresores, bombas, aplicaciones de aire acondicionado, cuadros eléctricos, básicamente la industria donde se necesite supervisar y proteger sistemas eléctricos trifásicos. Muy bien, empecemos mostrando el producto. Dentro de la caja nosotros tenemos el monitor de tensión VVT y tenemos el manual de instrucciones. En la caja viene indicado el código que adquirimos y también en la parte lateral del monitor. Existen cuatro códigos del modelo VVT. Está el código con alimentación de 110 volts, que es VVT-C. Está el código con alimentación VVT-D de 220 volts, que es como el que tenemos acá. Tenemos también el código VVT-T, que es con alimentación de 380 volts. Y tenemos por último el código VVT-Q con alimentación de 440 volts. Muy bien, voy a explicar las características y funciones del monitor de tensión VVT. Entonces, al proteger nosotros equipos trifásicos, nosotros tenemos 4 funciones de protección. Protege contra 1. Falta de fase, 2. Secuencia de fase, 3. Monitoreo mínima y máxima tensión y 4. Asimetría de fase. Entonces, la primera función, falta de fase. Este es uno de los problemas más comunes que hay en la industria y que más se presentan. La función de falta de fase va a proteger nuestro motor eléctrico contra una falta de fase. Esto pasa mucho en un mantenimiento, cuando se desprende una de las fases. Entonces, al desprenderse una de las fases, el motor va a continuar funcionando, incluso a una velocidad reducida y con muchas vibraciones. Entonces, el monitor de tensión VVT lo que va a realizar es que inmediatamente va a detectar esa falta de fase y va a mandar a desaccionar la salida de relé que comanda nuestro motor eléctrico para protegerlo y así no darnos cuenta hasta que el equipo se dañó. Entonces, es una de las funciones más utilizadas, también llamado false alert, para protección de equipos trifásicos. La segunda función es secuencia de fase. El monitor de tensión también protege contra secuencia de fase o inversión de fase. Esto también es muy utilizado y requerido en la industria. ¿Por qué? Hay muchos equipos el cual el sistema no permite que haya una inversión de fase. Normalmente en muchos equipos cuando nosotros invertimos la fase lo que hace es gira al sentido contrario. Hay equipos donde nosotros nada más podemos utilizarlo para que gire en un sentido. Por ejemplo, un compresor scroll, el cual solamente puede girar en un solo sentido. Un proceso donde también un motor solamente puede girar en un solo sentido y no se permite girar al sentido contrario. Entonces, la función de inversión de fase es que cuando el monitor de tensión detecta que hay una inversión entre las fases, que esto puede pasar en un mantenimiento, una confusión cuando se está haciendo alguna modificación en el proceso, entonces el monitor detecta e inmediatamente desacciona el relé que va a comandar el motor eléctrico. Otra característica del monitor de tensión trifásico VVT es la función de monitoreo contra mínima y máximo voltaje. Nosotros debemos asegurarnos darle a nuestro motor trifásico una mayor vida protegiéndolo contra altos voltajes y bajos voltajes, donde normalmente nuestra información técnica de nuestra carga nos va a indicar cuál es el voltaje ideal de trabajo y así darle una mayor vida de funcionamiento. Entonces, con el monitor de tensión VVT nosotros podemos monitorear el máximo voltaje y el mínimo voltaje para que siempre esté trabajando en el rango adecuado. Tenemos una perilla para ajustar el mínimo voltaje hasta 25% sobre el voltaje nominal y una perilla para ajustar el máximo voltaje permitido, que es hasta el 25% del voltaje nominal. Entonces, esta es otra de las funciones que el monitor de tensión trifásico cuenta. Cuando el monitor detecte un alto voltaje, va a mandar a desaccionar nuestra salida relé, después de cumplir el tiempo de retardo que hayamos configurado, que es desde 1 hasta 20 segundos. Mismo caso si detecta un bajo voltaje que haya salido del rango permitido, va a mandar a desaccionar nuestra carga después de haber cumplido el tiempo de retardo. ¿De acuerdo?
La siguiente función es asimetría angular. En condiciones normales de un sistema trifásico, todos los voltajes son iguales en magnitud con un ángulo de desfasamiento de 120 grados. Una variación entre el ángulo de las fases se considera un desequilibrio o asimetría angular. Entonces nosotros tenemos una perilla para ajustar el porcentaje que va desde 2 a 15% sobre 120 grados. Muy bien, vamos a explicar las funciones del frontal. Tenemos la indicación general. Cuando el LED está encendido, quiere decir que el instrumento está energizado. Luego tenemos la indicación de relé. Cuando el LED está encendido, quiere decir que el relé está accionado. Luego tenemos la indicación de falla. Cuando el LED está parpadeando, quiere decir que nos está indicando que hay una falla. Y dependiendo las veces que parpadee por segundo, nosotros vamos a lograr identificar qué falla se está presentando. Entonces, cuando parpadea una vez por segundo, nos indica falta de fase en la fase R, ¿ok? Cuando parpadea 2 veces por segundo, nos indica falta de fase en la fase S. Y cuando parpadea 3 veces por segundo, nos indica falta de fase en la fase T, ¿ok? Eso es para la función de falta de fase. Luego, cuando parpadea 4 veces por segundo, nos indica que hay una falla por mínima tensión. Y cuando parpadea 5 veces por segundo, nos indica que hay una falla por máxima tensión detectada. Luego, si parpadea constantemente, nos indica que la falla es por secuencia de fase. Entonces, de esta manera nosotros vamos a identificar qué falla se está presentando. Ahora, sigamos mostrando para qué es cada perilla de acá. La perilla de la izquierda tenemos un ajuste de 0 a 25%. Entonces, esto es para el ajuste de la máxima tensión. Nosotros podemos ajustar hasta 25% sobre el voltaje nominal para nosotros poder darle el rango de cuando sobrepase ese voltaje nos pueda desaccionar el relé y nos indique falla por máxima tensión. Entonces esta perilla es para máxima tensión y esta perilla de acá es para mínima tensión. Nosotros también podemos ajustar hasta 25% abajo del fondo de la escala para que nosotros podamos detectar la mínima tensión. Entonces perilla de máxima tensión y perilla de ajuste de mínima tensión. Luego tenemos la perilla de retardo. Nosotros podemos ajustar de 1 hasta 20 segundos. Esto ayuda para cuando hay una falla por mínima y máxima tensión, no se desaccione el relé inmediatamente. Esto por si el voltaje vuelve a su rango adecuado en poco tiempo. Pero si después de este tiempo el voltaje sigue arriba o abajo del rango establecido, entonces va a desaccionar el relé y nos va a indicar falla, ya sea por mínima o máxima tensión. Esto no aplica para falta de fase ni secuencia de fase, ya que inmediatamente se desacciona. Luego tenemos el tiempo de inhibición, mismo caso el tiempo de retardo, pero esto es cuando nosotros energizamos el instrumento. En dado caso el voltaje haya algún pico de voltaje, pero vuelve en muy poco tiempo, entonces el relé no va a ser necesario que se desaccione. Pero si después del tiempo ajustado el voltaje sigue fuera del rango establecido, inmediatamente desacciona el relé. Tampoco aplica para falta de fase y secuencia de fase, ya que desacciona inmediatamente. Y por último tenemos la perilla de asimetría de fase, el cual nosotros tenemos la opción de ajustar desde 2 hasta el 15%. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo de configuración acá y voy a mostrar un gráfico de funcionamiento de cómo se comportaría si estamos monitoreando mínima y máxima tensión. Entonces, en este modelo de VVT es VVT-D, quiere decir que la alimentación es de 220 volts de alterna. Entonces, yo voy a ajustar en la perilla de máximo voltaje, ajuste de máximo voltaje, 10% sobre el fondo del voltaje nominal. Y en la perilla de mínimo voltaje, 10% abajo del voltaje nominal. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el monitor va a detectar falla de máxima tensión cuando detecte un 10% arriba de 220 volts, que aproximadamente serían 242 volts. Y en el voltaje de mínimo sería 10% abajo de 220 volts, que aproximadamente son 198 volts. Entonces, cuando detecte 198 volts o abajo, va
mandar falla de mínima tensión, y cuando detecte 242 volts para arriba va a detectar falla de máxima tensión. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos el siguiente gráfico de funcionamiento. Entonces, el gráfico de funcionamiento sería de la siguiente manera. Yo ajusté un voltaje mínimo del 10% abajo de 220 volts y un ajuste de 10% arriba de 220 volts. Voy a ajustar un tiempo de inhibición de 10 segundos y un tiempo de retardo en el desaccionamiento del relé también en 10 segundos. Entonces, ¿cómo se comportaría? Sería de la siguiente manera. Nosotros energizamos el instrumento y si el voltaje está abajo del voltaje nominal, pero si en el tiempo de inhibición vuelve al rango normal, no es necesario que desaccione el relé. Pero si después de los 10 segundos de tiempo de inhibición el voltaje sigue abajo de lo permitido que nosotros ajustamos en el mínimo voltaje, va a desaccionar nuestro relé. Luego, cuando vuelva al rango del voltaje nominal que nosotros tenemos ajustado, debe de cumplir una histéresis que en el modelo VVT está fijo del 2% sobre el voltaje nominal. Entonces, cuando cumpla la histéresis, inmediatamente vuelve a accionar el relé y nos lo va a indicar en el LED de relé que la carga volvió a ser accionada porque está en el rango adecuado. Entonces se va a permanecer en esa forma, y cuando llegue a un voltaje máximo, digamos arriba de 220 volts que nosotros configuramos, el relé no se va a desaccionar inmediatamente, ya que tenemos un tiempo de retardo también de 10 segundos. Si en esos 10 segundos el voltaje volvió al rango establecido, no fue necesario desaccionar el relé. Pero si no vuelve al rango establecido, desaccionará el relé para proteger nuestro equipo. Entonces, cuando el voltaje empiece a bajar y entre al rango establecido, después de que cumpla la histéresis del voltaje del 2% sobre el voltaje nominal, entonces va a volver a accionar el relé de nuestra carga. De esa manera sería el gráfico de funcionamiento de la función de monitoreo de mínima y máxima tensión. Recordemos que cuando hay una falla de falta de fase o secuencia de fase, inmediatamente desacciona nuestro relé para proteger nuestra carga. Muy bien, hemos terminado el video de hoy. Presentamos el monitor de tensión trifásico VVT, conocimos las funciones de monitoreo, las funciones del frontal, características y gráfico de funcionamiento. Si hay alguna duda referente a este producto, pueden dejarnos sus comentarios en la caja de comentarios. Si hay alguna duda referente a la demás línea de monitores de tensión, también pueden escribirnos. No duden en suscribirse al canal Lab Coel de YouTube, porque vamos a estar subiendo más videos en español. También pueden visitarnos en nuestro sitio web lab.coel.br, porque vamos a estar subiendo entrenamientos de productos, más videos, para que puedan ustedes aprender más en español de los productos Coel. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.